Increíble rescate. Madre vaca salvada de bloques de cemento oxidados, una historia conmovedora que estremece el alma. Juan, un joven ganadero de un pequeño pueblo en México, nunca imaginó que su vida giraría en torno a un dilema tan desgarrador. Desde pequeño, le enseñaron a cuidar la tierra y a los animales que la habitan. Pero ese día, mientras inspeccionaba los corrales de su finca, se encontró con una visión que le heló la sangre: Luz, su vaca favorita, atrapada entre pesados bloques de cemento oxidados, a un lado del corral. El alma de Juan se revolvió, una mezcla de miedo y desesperación se apoderó de él. No, no puede ser esto verdad, pensó, acercándose tembloroso. Luz lo miró con sus grandes ojos marrones, y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No se trataba solamente de un animal, era parte de su vida, de su familia. La imagen de sus padres, enseñándole a cuidar de ella, le regresó ternura y dolor, una herencia que no quería perder. Sin embargo, esa angustia se transformó rápidamente en impotencia al ver que sus vecinos pasaban de largo, sumidos en sus propias luchas cotidianas, como si el sufrimiento ajeno no les tocara. El tiempo parecía detenerse a su alrededor. Las manos de Juan temblaron. Tenía que actuar, pero ¿cómo? La lucha interna entre su deseo de rescatar a Luz y el escepticismo que empezaba a anidar en su corazón lo dejó paralizado. Recordó la mirada atenta de su madre cuando le enseñó la importancia de mantener la dignidad, incluso ante la adversidad. Sin embargo, esa lección se tornaba cada vez más pesada, como una losa que le presionaba el pecho. ¿Por qué nadie ayuda? ¿Solo yo me preocupo por ella? Se cuestionó, sintiendo que el vacío en su estómago crecía. La indiferencia dolía, como una espada que cortaba el hilo de su esperanza. La presión lo llevó al borde del colapso, pero una chispa de desafío surgió dentro de él. Tenía que hacer algo. Así, con voz entrecortada, decidió ir puerta a puerta, invitando a sus vecinos a unirse a la lucha por su querida Luz. La tristeza que había sentido se transformó en determinación. Con cada paso, su corazón latía más rápido, como un tambor resonante que anunciaba su misión. Espero que vean lo que he visto, pensó, pero el eco de su mente le retumbaba con dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vecino que accedía a ayudar era un destello de luz en su interior, lo que antes era desolador se transformaba en una lucha colectiva, aunque solo un reflejo. Pronto, obstáculos inesperados surgieron, la falta de herramientas y manos extras se volvían visibles como sombras amenazantes. ¿Realmente estarían dispuestos a luchar? La tensión aumentaba, las dudas comenzaron a atarles a todos como cadenas pesadas. Temió que el escepticismo ganara la partida, y su corazón se afligía por esa posibilidad. La angustia lo abrumó. Justo cuando quiso rendirse, recordó a un anciano veterinario del pueblo, cuya voz siempre le traía calma. Con un hilo de aliento, se propuso buscar su consejo. En su mente, la presión crecía y el peso de las expectativas lo empujaba hacia el abismo de la incertidumbre. En ese instante, la pregunta resonaba con lacerante claridad: ¿podrá demostrar que es digno del amor de su familia, del legado que le dejaron? Mientras se aprestaba a pedir ayuda, el destino le guardaba una revelación crucial sobre Luz. Cuando Juan llegó a la casa del veterinario, la madera crujió bajo sus pies, resonando con un eco que parecía reflejar su tumulto interno. El anciano, con su andar pausado y voz cálida, lo recibió sin prisa. Sus ojos, llenos de años y sabiduría, parecían escudriñar el alma de Juan. ¿Qué te trae por aquí, joven?, preguntó, su tono grave y apacible. Sin poder contenerse más, Juan le expuso la situación. Las palabras salieron a borbotones, mezcladas con la angustia que lo consumía. Luz está atrapada. No sé qué hacer y no quiero perderla, pero nadie más parece importarles. El veterinario escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Finalmente, cuando el aire pesado del desasosiego parecía apretar aún más su pecho, el anciano respondió: a veces,
el desafío más grande no es el que se presenta ante nosotros, sino el que llevamos dentro. La vida puede ser dura, pero activar la compasión de los demás requiere un temple que pocos están dispuestos a forjar. Juan reflexionó sobre esas palabras. Era cierto, había estado buscando en los demás lo que quizás debería buscar en sí mismo. La vulnerabilidad en su voz, en su actuar, podía ser la clave para unir a su comunidad. La ansiedad se transformó en un sutil destello de resolución. Se despidió del veterinario con un consejo en mente: aprovecha el momento de la crisis para crear conciencia. Con una nueva perspectiva, Juan decidió cambiar su enfoque. En lugar de simplemente pedir ayuda, comenzaría una campaña de concienciación sobre el bienestar animal en el pueblo. Diseñó un pequeño volante, donde en lugar de quejas, invitaba a sus vecinos a un encuentro donde discutiría sobre el cuidado de los animales y la importancia de unirse para proteger lo que valoran. Sabía que si lograba tocar sus corazones, podrían cambiar su indiferencia. Camino a casa, las dudas empezaron a surgir de nuevo. ¿Realmente funcionaría? ¿Podría ser un líder? Sin embargo, en el fondo, una voz decidida retumbaba dentro de él. Lo que había aprendido de sus padres no era solo sobre el amor hacia los animales, sino también sobre la responsabilidad de educar y compartir conocimientos. Esa era su oportunidad de inspiración, posiblemente su propia reivindicación. Las horas pasaron, y la noche se presentó con su manto estrellado. Juan hizo carteles y comenzó a enviar mensajes a los grupos de chat del pueblo. Te espero este sábado en mi finca. Hablaremos de cómo cuidamos de nuestros animales y, por supuesto, haré un llamado especial para ayudar a Luz. Necesito tu voz, finalizaba cada mensaje. El día del encuentro llegó. Juan sintió una mezcla de nervios y esperanza mientras miraba cómo algunos vecinos llegaban con gestos curiosos y otros despreocupados. La incertidumbre chisporroteaba en el aire. Ahora se encontraba ante la posibilidad de ser el primero en dar el paso al frente. Mientras comenzaba a hablar, notó cómo las miradas de su audiencia resonaban con escepticismo. El desafío era inminente, debía demostrar que este no era solo un reclamo para salvar a una vaca, sino un llamado a la conciencia sobre la conexión entre sus vidas y la de los animales. A medida que su voz se alzaba, sus pasiones ardían como una hoguera. Pero sus palabras eran solo el principio. En ese momento crítico, la revelación de un secreto desconocido sobre Luz podría cambiarlo todo. Al mirar a su pequeña audiencia, Juan sintió que la lucha apenas comenzaba. Lo que estaba en juego no solo era la vida de Luz, sino el valor de su propio liderazgo y la construcción de un sentido de comunidad. Pero, ¿sería suficiente su nuevo enfoque? La tensión acumulándose en sus hombros le decía que la respuesta no sería simple. Una sorpresa inesperada en la noche lo aguardaba, poniendo a prueba su determinación. La habitación de la finca estaba impregnada de un aire denso, como si cada rincón absorbiera la ansiedad de Juan. Recoge entusiasta en su mente, recordando las palabras del veterinario. Era el momento de actuar, pero su corazón latía con la fuerza del miedo a ser rechazado, a no cumplir con las expectativas que él mismo había levantado en este nuevo camino. La audiencia lo observaba con miradas críticas. Él sabía que capturar su atención era el primer paso para hacerles entender la importancia de su mensaje. Sin embargo, en el fondo, Juan luchaba con el temor a no ser tomado en serio. ¿Cuántas veces había visto a otros hablar y ser ignorados? La idea de convertirse en un líder se sentía pesada, casi como un fardo antiguo que tenía que cargar solo, pero sabía que no podía mirar atrás. Mientras continuaba su discurso, la esencia de su experiencia personal fluyó hacia afuera. Luz no es solo una vaca, dijo Juan, buscando la conexión emocional. Ella es parte de nuestras vidas, de nuestra historia familiar. Su bienestar refleja cómo nos comportamos como comunidad. La llama en su interior empezaba a arder, iluminando las sombras de sus inseguridades. Sentía que, al hablar así, no solo defendía a Luz, sino que también se estaba defendiendo a sí mismo. Al mirar las reacciones de sus vecinos, algunos comenzaron a destellar momentos de comprensión. Juan aprovechó la oportunidad. Sus palabras se transformaron en imágenes vívidas, llenas de un dolor que los invitaba a empatizar. Les habló del tiempo que él había pasado con Luz, los momentos de alegría, las tradiciones familiares que le habían enseñado el valor de cuidar a los animales. A medida que su discurso avanzaba, el escepticismo inicial comenzaba a desvanecerse.
Un par de manos se levantaron, lanzando preguntas sobre el bienestar animal, y Juan las consideró como pequeñas victorias en un camino que aún parecía largo. ¿Podría, al menos, inspirarles a despertar su compasión dormida? Una mujer del fondo rompió la barrera tensa. ¿Y qué podemos hacer, Juan? Por un momento, se quedó atónito. Había estado tanto en su mente que no había previsto que el verdadero desafío sería guiar a aquellos que lo escuchaban hacia una solución real. Era su momento de brillar. Podemos reunirnos para evaluar la situación y ver cómo podemos ayudar a Luz en términos prácticos. Y más importante, podemos aprender a cuidar no solo a ella, sino también a todos los animales de la zona, respondió, improvisando con un creciente sentido de claridad. Era un llamado a la acción que resonaba no solo en sus palabras, sino también en su ser. Cuando terminó de hablar, sintió una mezcla de agotamiento y alivio. Sus vecinos no solo lo escucharon, había logrado encender algo en ellos. La noche se llenó de murmullos, de intercambios de ideas. Se estaba gestando un nuevo sentido de comunidad, y aunque aún había un largo camino por recorrer, algo había cambiado en Juan. Se sentía más fuerte, más enfocado. Cuando la última persona salió de la finca, un susurro inquieto cruzó su mente. ¿Y si no era suficiente? Esa inquietud persistía, como una sombra detrás de la luz recién encontrada en su pecho. Al cerrar la puerta, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era un número desconocido. Sé algo sobre Luz. Te puedo ayudar, pero necesitas estar listo para la verdad. La inquietud cambió su pulso a una velocidad vertiginosa. Sin saberlo, se adentraba en una revelación que podría desatar todo lo que había construido, mostrándole una vez más la delgada línea que existe entre la valentía y el miedo ante la verdad. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la finca de Juan se tornaba en un reflejo de su estado interno, nublado y confuso. Tras la carga emocional que había experimentado, se sentó en el patio, la pantalla del teléfono aún iluminada por el mensaje inquietante. ¿Qué significa esto?, se preguntaba. Sabía que detrás de las palabras había algo, pero no lograba discernir si era un llamado a la acción o una advertencia. El miedo se deslizaba por su columna vertebral como un hielo que entumecía sus pensamientos. Había emergido de la reunión con una renovada confianza, pero el mensaje representaba un nuevo obstáculo que amenazaba con desestabilizarlo. Mientras pensaba, Juan decidió que no podía dejar que la duda lo abrumara. Tomó una respiración profunda y comenzó a proyectar su visión de futuro. Saquemos lo positivo, había logrado comunicar su pasión, había despertado un interés en sus vecinos. Pero si deseaba avanzar, debía estar preparado para lo que el mensaje le deparaba. Así, con determinación, se levantó decidido a descubrir qué había detrás de esas palabras. En su mente, fue trazando un plan. Necesitaba conocer más sobre Luz, sus condiciones y, sobre todo, el contexto que la rodeaba. Aunque había generado una corriente de apoyo, debía ser capaz de sostenerla. Se dirigió hacia el establo donde Luz pasaba la noche. Al llegar, sintió el silencio y la intimidad del lugar, una calma envolvente que contrastaba con la tormenta de pensamientos en su interior. Observó a Luz mientras ella rumiaba, los ojos honestos y confiados. En ese momento, Juan comprendió que no era solo una vaca, era un símbolo. Su suerte estaba intrínsecamente ligada a la comunidad, y eso debía reflejarse en cada acción que tomara. Esa noche, se sentó junto a ella, esbozando en su mente un esquema sobre cómo podía integrar a más personas en el cuidado de los animales. Decidió convocar a los vecinos nuevamente, pero esta vez no solo para hablar de Luz, sino para aportar soluciones concretas. Se dispuso a preparar una exposición más organizada, con datos prácticos y ejemplos que demostraran la necesidad del bienestar animal en su entorno. Juan sabía que la pasión debía ser respaldada por hechos, ser tangible, no solo emotivo. Pasaron los días mientras se preparaba meticulosamente, investigando sobre cuidados de ganado, normativas y las últimas técnicas en bienestar animal. Jamás había sentido una energía tan vibrante, era como si, al enfocarse en Luz, comenzara a abrirse a un destino que siempre había anhelado en el fondo. La búsqueda del conocimiento se volvió su aliada. Una mañana, mientras revisaba apuntes en la granja, sintió que alguien lo observaba. Era Carlos, un vecino conocido por su escepticismo hacia cualquier tipo de cambio en la finca. Su mirada era profunda y crítica. ¿Crees que lo que haces hará una diferencia real, Juan?, preguntó Carlos, desafiante.
La pregunta reverberó en su mente, enfrentándolo con su propia vulnerabilidad. ¿Cómo podía asegurarle eso? Sin embargo, durante su preparación había elegido creer en la posibilidad de transformación. Y eso debía comenzar desde dentro de sí mismo. Creo que debemos intentarlo. Si no lo hacemos, nada cambiará, respondió con firmeza, sintiendo una conexión con su propio propósito. Carlos lo miró con algo parecido a la curiosidad. Quizás tengas razón. Pero si no funciona, me aseguraré de que todos lo sepan. El desafío lo encendió, le recordó que cada historia requiere un héroe dispuesto a defenderla. Detrás de cada adversidad, había una lección. La idea de que incluso sus críticos podían convertirse en aliados, lo instó a seguir adelante. Mientras se preparaba para la nueva reunión, Juan no solo pensaba en Luz, pensaba en su crecimiento, en la manera de afrontar el miedo y de convertirlo en coraje. La determinación lo empujaba, y una pregunta se formaba en su mente: ¿qué revelaciones lo estaban esperando tras la puerta de lo desconocido? El momento de la verdad se aproximaba rápidamente. El día de la reunión llegó, y Juan se sintió nervioso. Había preparado una presentación clara y concisa, apoyada en datos y testimonios que ilustraban el impacto del bienestar animal. La sala de reuniones, hecha de madera rústica y paredes adornadas con herramientas de granja antiguas, reflejaba la herencia de la comunidad, pero Juan sabía que el cambio a veces exige una ruptura con el pasado. Mientras los vecinos comenzaron a llegar, observó sus rostros. Algunos mostraban escepticismo, otros interés, pero todos estaban ahí. Todo lo que había trabajado, las noches dedicadas a investigar, los planes meticulosamente trazados, estaban a punto de ser puestos a prueba. La tensión en el aire era palpable. Se aclaró la garganta, notando el sudor en su frente, pero decidió abrazar ese calor. Era un recordatorio de que algo significativo estaba ocurriendo. Comenzó su exposición, hablando de Luz, de su condición, de cómo el cuidado de los animales podría mejorar no solo su bienestar, sino también la calidad de vida de la comunidad. Las palabras fluían como un río desbordado, mientras los asistentes parecían ir cambiando su postura. Cuando Juan terminó, un silencio tenso se apoderó de la sala antes de que comenzaran las preguntas. Carlos fue el primero. Tienes buenas intenciones, Juan, pero ¿y si esto solo se convierte en otro intento fallido? La gente intenta cambiar, pero la mayoría se siente cómoda con lo que ya conoce. Juan sintió que el aire se le escapaba por el efecto de la afirmación. Carlos, lo que decimos y hacemos hoy da forma a nuestro mañana. He aquí la oportunidad de hacer que nuestra comunidad sea mejor. No se trata de cambiar solo por el cambio, sino de mejorar, de ser responsables. Su voz resonaba con una confianza renovada. La charla se tornó en un debate sobre la viabilidad de su propuesta, y cada intervención lo fortalecía. Con cada duda que se despejaba, Juan descubría una nueva faceta de su capacidad para liderar. Su deseo de ofrecer un cambio tangible inspiraba, y eso le daba energía para seguir. Cuando la reunión culminó, notó que muchos de sus vecinos habían ganado un nuevo respeto por su iniciativa. Había logrado algo que nunca había anticipado: transformar el recelo en apertura. Sin embargo, un comentario de otro vecino lo llevó a una reflexión más profunda: es fácil hablar de bienestar animal, pero nosotros tenemos que vivir de esto. ¿Qué hay de nuestro sustento? Aquel comentario lo golpeó con fuerza. ¿Estaba cegándose ante la realidad práctica de sus propuestas? Podía ser un aliado en la mejora de la calidad de vida de los animales, pero no podía olvidar que la comunidad estaba también enfocada en su supervivencia económica. Aquella discusión lo llevó a una nueva revelación: el bienestar animal no podía desvincularse del bienestar humano. Volvió a casa pensativo, interrogándose sobre las soluciones que podría ofrecer. Juan se dio cuenta de que aún había un vacío en su enfoque. Necesitaba conectar los puntos entre el cuidado de Luz y la sostenibilidad económica para sus vecinos. ¿Qué técnicas podían implementarse que, además de promover el bienestar animal, también beneficiaran a los agricultores? Esta nueva dirección lo llevó a buscar métodos innovadores que mezclaran sus dos objetivos. Y mientras navegaba entre ideas y estrategias, comprendió que no solo se trataba de animales, sus decisiones estaban entrelazadas con la supervivencia de su comunidad. La mañana siguiente lo encontró en la biblioteca del pueblo, sumergido en libros de técnicas de agricultura sostenible y bienestar animal. Pero mientras escrita esos conocimientos, una inquietante sombra cruzó por su mente: ¿y si sus esfuerzos no eran suficientes?
La oportunidad de un cambio real parecía estar al alcance, pero también podía desvanecerse. Con el corazón latiendo con fuerza, se plantó una pregunta en su mente: ¿podría crear un puente entre las necesidades humanas y el bienestar animal? Tenía que hallarlo antes de que el tiempo se agote, y la incertidumbre de no poder hacerlo se convirtió en su mayor motor. El desafío era inminente, y una visión emergía lentamente en su interior. ¿Sería capaz de implementar una estrategia que ayudara a todos? ¿O esa ambición se desmoronaría, como su confianza en el pasado? Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El día siguiente fue un torbellino de pensamientos y decisiones. Juan despertó con el firme propósito de avanzar en su investigación, pero también con una tensión que lo acompañaba. Sabía que el tiempo no estaba de su lado y la presión que sentía solo aumentaba sus dudas. Tenía que encontrar soluciones prácticas, y rápidamente. Utilizó la mañana para establecer un plan. Escribió primero los aspectos que consideraba vitales: bienestar animal, sostenibilidad económica, y el fortalecimiento de la comunidad. Sabía que no podría cambiar el mundo de la noche a la mañana, así que decidió comenzar con un enfoque más local, trabajando con los agricultores cercanos que estaban abiertos al diálogo. Se dirigió a la granja de su viejo amigo Luis, un agricultor endurecido por años de práctica pero en busca de nuevas maneras. Al llegar, lo encontró arreglando un viejo tractor, estirando músculos cansados bajo el sol brillante. «Luis, ¿tienes un momento?», gritó, acercándose. «Claro, Juan». «¿Qué sucede?», respondió, su voz un eco de curiosidad. Se sentaron en la sombra de un granero y Juan compartió sus ideas. Explicó la conexión entre el bienestar animal y la productividad agrícola, mencionando cómo el cuidado apropiado de los animales podía, a largo plazo, traducirse en ganancias económicas. Luis escuchaba atentamente, pero sus cejas enarcadas denotaban escepticismo. «Entiendo lo que dices, pero mis vacas ya son mayores. ¿Cómo podrían beneficiarse de esto? ¿Y el costo? Si no hay ganancias rápidas, no puedo arriesgarme», argumentó. Juan sintió un nudo en el estómago. Comprendió que su entusiasmo podría verse como ingenuidad. Pero, sin rendirse, abordó la esencia del dilema. «Entiendo tus preocupaciones. Pero ¿has considerado que invertir en métodos como la rotación de pastizales podría no solo mejorar la salud de tus animales, sino también aumentar la calidad de la leche? Los clientes hoy están dispuestos a pagar más por productos que se producen éticamente». Luis vaciló, pero la chispa de interés iluminó su mirada. Sin embargo, Juan no podía quitarse de la mente la sombra del presupuesto y de la inversión inicial necesaria. La conversación se tornó en una lluvia de ideas, y aunque Luis se mostró cauteloso, el diálogo inició el primer paso hacia un cambio. Al salir de la granja, Juan caminaba más ligero, pero aún en sus entrañas había una inquietud. Mientras regresaba a casa, notó un grupo de jóvenes en el campo, algunos observando a las vacas en la cercanía. ¿Estaban realmente interesados en el futuro de la agricultura y el bienestar animal, o el escepticismo seguía gobernando sus mentes? La tarde se deslizaba con rapidez mientras reflexionaba sobre su encuentro con Luis. Había un potencial en los jóvenes, la energía y pasión podían ser las herramientas perfectas para desarrollar un cambio en la mentalidad colectiva. Pero, ¿cómo podría inspirarlos o guiarlos hacia un camino como el que él imaginaba? Esa noche, su mente revoloteó entre ideas. Decidió que el siguiente paso sería crear un pequeño taller, donde pudiera compartir su visión y también escuchar a otros. Ingresar a sus mentes, a través de un intercambio, encontrar formas de unir el bienestar animal con su realidad económica. Sin embargo, existía otra preocupación que lo acompañaba, como un susurro persistente: ¿lo que él tenía en mente realmente resonaría con la comunidad? ¿Sería capaz de transmitir su pasión de tal modo que despertara un verdadero interés? La incertidumbre pesaba sobre él, pero el deseo de responder a esas preguntas lo empujó a seguir adelante. Mientras Juan se preparaba para su primer taller, un destello de determinación cruzó por su mente. Las soluciones no siempre son inmediatas, pero eso no significaba que debían permanecer inactivas. Ahora, el reto sería conectar con otros a través de su propia vulnerabilidad y pasión. Al final del día, mientras el sol se ocultaba, sintió que cada paso lo acercaba más a sus metas. Pero en el fondo, la pregunta latente continuaba: ¿podría realmente cambiar corazones y mentes, o sus esfuerzos serían perdidos en la vastedad del escepticismo?
Juan despertó la mañana del taller con una mezcla brutal de expectación y nerviosismo. Cada rincón de su mente se llenaba de autoevaluaciones. ¿Estaba preparado para ser el comunicador que sus ideas necesitaban? Se frotó las manos, intentando disipar la fría ansiedad que lo envolvía. Entendía que no se trataba solo de exponer su visión, sino de crear un vínculo genuino con los asistentes que podía cambiar no solo su percepción, sino también su acción. Al llegar al pequeño salón, respiró hondo. Varias sillas estaban alineadas y una pizarra blanca a un costado mostraba un par de notas rápidas que había escrito la noche anterior. Miró alrededor y notó que era un espacio familiar. Contó apenas una docena de rostros, un par de jóvenes, algunos agricultores cansados, y un par de interesados del pueblo. Todos parecían escépticos, como Luis, pero había un atisbo de curiosidad en sus ojos. El primer momento fue incómodo. Juan comenzó a hablar sobre sus propósitos iniciales, vislumbrando el impacto del bienestar animal en la sostenibilidad económica. Conscientemente, moduló su voz para que sonara alentadora. Algunos lo miraban de reojo, mientras que otros formaban muecas. Era evidente que la reticencia estaba presente, pero Juan se recordó a sí mismo que ese era solo el primer paso. A medida que la charla avanzaba, Juan optó por compartir una historia personal, como había crecido en una familia de agricultores, enfrentando desafíos similares. Relatos sobre las dificultades de su propio padre lo ayudaban a conectar. De repente, se sintió más humano, más real. Su historia le abrió un camino hacia la empatía. Las miradas comenzaron a cambiar, y los murmullos cesaron, dando paso a la atención. Mientras desarrollaba su argumento, Juan comenzó a presentar datos sobre los beneficios económicos de cuidar adecuadamente a los animales, mostrando ejemplos de otras fábricas en la región que habían optado por esta práctica. Un joven, llamado Matías, levantó la mano y preguntó con un interés renovado, ¿y qué pasa si no tenemos el capital para hacer estos cambios de inmediato? El comentario lo llevó a una reflexión profunda. En lugar de esquivar la pregunta, optó por admitir que cada transición requería sus propios sacrificios y lecciones. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño cambio cuenta, respondió con sinceridad, sintiendo como su honestidad abría más puertas. El taller prosperó cuando surgieron discusiones. Los asistentes empezaron a compartir sus experiencias, sus frustraciones, sus anhelos. Juan se dio cuenta de que ese diálogo no solo era sobre él y su visión, era también sobre ellos, sus sudores y lágrimas en el campo. Era un aprendizaje mutuo. Cuando el tiempo se acercó a su fin, con una inquietante mezcla de satisfacción y desafío, decidió abrir el micrófono para más preguntas. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. ¿Habían logrado realmente resonar sus palabras? Pero finalmente, una voz cansada, la de Laura, una agricultora de la región, se destacó por encima del resto. Necesitamos más que palabras, we need tangible plans. Juan sintió que su corazón latía con fuerza, comprendiendo que, si bien había logrado abrir un pequeño camino, era una lucha que apenas empezaba. La ambigüedad del futuro se tornó aterradora, pero el eco de esa voz lo empujó hacia adelante. Tenía que ofrecerles algo más real, más cerebral. Mientras recogía sus cosas, una idea empezó a tomar forma en su mente, ¿y si organizaba un grupo de trabajo donde pudieran colaborar en un proyecto piloto? El momento generaba una mezcla de ansiedad y determinación. Sin embargo, una inquietante resolución empezó a calar hondo en su ser, estaba listo para enfrentar la posibilidad del rechazo a estas ideas, o el miedo a la incomprensión. Mientras salía del taller, la pregunta se quedó resonando, ¿había realmente hecho lo suficiente, o era solo el inicio de un camino lleno de obstáculos? Mientras caminaba de regreso a casa, Juan no podía sacudirse la sensación de que había dado un paso importante, pero no suficiente. La voz de Laura resonaba en su mente, convirtiéndose en un eco persistente. Necesitaba respuestas, no solo palabras. La idea de un grupo de trabajo se materializaba cada vez más, como un faro en medio de la niebla, pero el miedo a la crítica lo envolvía de nuevo. ¿Qué tal si sus ideas eran demasiado ambiciosas? La noche pasó en un vaivén de pensamientos. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y libros de referencia sobre sostenibilidad y bienestar animal. Analizó cada concepto, cada dato, convencido de que tenía que presentar algo concreto. Pero a medida que la luna se movía en el cielo, también lo hacían sus emociones. Se preguntaba si tendría el valor de ser el líder que su comunidad necesitaba.
A la mañana siguiente, decidió dar un paso más. Visitó a algunos de los agricultores que había conocido en el taller. Sabía que debían colaborar, que su visión no podía ser un monólogo. En su primer encuentro con Matías, el joven se mostró escéptico al principio, dudando de que existieran vías realistas para conectar sus necesidades con sus propuestas. Juan sintió que la presión aumentaba, aquí estaba, enfrentándose no solo a sus propios temores, sino también a los de otros. Sin embargo, se armó de valor y propuso la idea del grupo. Piensa en esto, dijo, intentando enmarcarlo como una oportunidad. Podemos crear un espacio donde cada uno compacte sus recursos, donde innovemos juntos. Matías lo miró con desconfianza, contemplando sus palabras. Juan percibía la tensión entre las expectativas de otros y su propio deseo de ser aceptado. El enfrentamiento que había evitado durante tanto tiempo comenzaba a desenredarse ante él. Lograr que otros creyeran en su visión sería un doloroso desafío. Ese mismo día, Juan se propuso visitar a Laura. Ella era un pilar en su comunidad, y su apoyo podría ser crucial. Cuando le planteó la idea del grupo de trabajo, ella lo observó con una mezcla de curiosidad y desdén. No es suficiente solo hablar. Necesitamos un plan que realmente hable a nuestras necesidades. La certeza en su voz lo golpeó. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para establecer algo tangible? Consciente de sus propias inseguridades, llevó la conversación hacia la petición de aportar ideas concretas al encuentro. Laura aceptó, pero con condiciones. Juan sintió que se trataba de un pequeño triunfo, pero los escalofríos de la presión y la responsabilidad también lo hinchaban por dentro. Pasaron los días y Juan comenzó a sentir el peso de la expectativa. No solo tenía que presentar información, debía mostrar la viabilidad de su propuesta. Cada corrección en su plan de proyecto piloto se convirtió en una lucha interna entre el deseo de agradar y la necesidad de ser honesto. Se dio cuenta de que estaban en juego sus valores y su crecimiento personal como líder. Una luz de esperanza apareció en su mente. Podría usar las experiencias compartidas de los agricultores para desarrollar un prototipo real, uno que reflejara tanto sus sueños como sus limitaciones. Pero esta idea lo llevó a otro dilema. Si el proyecto fallaba, ¿cómo lidiaría con el estigma? La pregunta lo atormentaba. Mientras se preparaba para la reunión que marcaría el inicio del grupo, una nueva inquietud emergió: ¿el miedo al fracaso lo paralizaría o lo catapultaría hacia el éxito? Este momento de verdad se tornaba cada vez más cercano. Las decisiones que tomara tendrían repercusiones en su futuro y en el de su comunidad. A medida que la fecha se acercaba, la duda se erguía como un muro imponente. Era un camino que podría llevarlo al éxito o al abismo del desánimo. Mientras revisaba los últimos detalles de su presentación, se preguntaba si realmente podría enfrentar la intensidad del desafío que se aproximaba. El silencio en su mente fue interrumpido por la realización de que la verdadera batalla no era solo contra los demás, sino contra sí mismo. El día de la reunión llegó, y Juan respiró hondo al entrar al salón, donde rostros esperaban su propuesta con expectativa. Pero en su interior, sentía que cada palabra que diría definiría no solo su futuro, sino el de todos aquellos que lo habían acompañado en este viaje incierto. ¿Tendría el valor de liderar su propio destino? El salón estaba lleno. El murmullo de las voces se desvaneció al instante en que Juan se situó frente a todos, sintiendo el peso de sus miradas. Había pasado días preparándose, pero, por mucho que ensayara en su mente, nada podía prepararlo para la atmósfera tensa que lo rodeaba. La idea de que sus aportes podrían no ser suficientes comenzó a consumirlo. Pero un pensamiento resolutivo asomó: no estaba allí solo para hablar, estaba allí para iniciar un cambio. Tomó una respiración profunda y comenzó. Mientras hablaba, su voz resonaba con sinceridad, canalizando sus miedos en palabras que esperaban resonar en los corazones de los agricultores presentes. Detalló su visión del grupo de trabajo, cómo cada uno podría aportar recursos y experiencias. A medida que se adentraba en la presentación, notó el escepticismo en los rostros de algunos, pero había un par de ojos que brillaban con curiosidad. Eso le dio el valor necesario para continuar. Sin embargo, había un ángulo que sabía que necesitaba abordar: la posibilidad del fracaso. Entiendo que todos hemos enfrentado dificultades. Pero, si no intentamos, ¿qué oportunidades estaremos dejando escapar? La inquietud palpable se transformó en una atmósfera de contemplación. No todos estaban convencidos, pero él había logrado algo. Sembrar la duda en su negatividad.
Laura lo observó desde una esquina. Ella había dicho que necesitaban un plan sólido, y allí se dio cuenta de que había sido su propio temor a no tener uno. No solo acababan de cuestionar la viabilidad del proyecto, sino también su capacidad para ejecutarlo. Esto encendió en él un nuevo enfoque. La interacción a través de preguntas y respuestas se convirtió en una dinámica vital. Con cada desafío que lanzaban los presentes, encontró no solo oportunidades para clarificar sus ideas, sino también para redefinir su rol como facilitador de una conversación más amplia. Al final de la reunión, no todos estaban convencidos, de hecho, algunos aún mantenían una actitud escéptica. Pero hubo un cambio en la atmósfera, una cierta apertura. El resquicio de la duda había comenzado a dar paso a un diálogo. Una mujer mayor, quien había escuchado todo con atención, levantó la mano, y con una voz firme, comentó: «Siempre he pensado que necesitamos cambiar, pero tenía miedo de dar el primer paso. Quizás es el momento». Esas palabras lo conmovieron, entendió que el verdadero impacto no solo dependía de su presentación, sino de la conexión que había empezado a forjar con ellos. Había comenzado a construir algo más que un plan, estaba formando un diálogo que podría transformarse en acción. Fue un pequeño triunfo, pero, por primera vez, comenzó a imaginar su papel como no solo un líder, sino como un catalizador de cambio. A medida que los participantes comenzaban a retirarse, una conversación con Matías lo llevó a reflexionar sobre su propio crecimiento. «Tal vez no lo hagamos perfecto al principio, pero es el primer paso el más importante», dijo Juan, llenándose de determinación. Pero algo dentro de él sentía que había mucho más en juego que solo su proyecto. Si conseguía que esto funcionara, posiblemente podría sanar parte de su propia inseguridad. Sin embargo, a las pocas horas después de la reunión, comenzó a dudar nuevamente. La perspectiva del fracaso se cernía sobre él, amenazando con desbaratar la base de lo que había intentado construir. ¿Y si no podían trabajar juntos, si las viejas rencillas volvían a surgir? La sensación de desánimo se mezcló con un deseo ardiente de probarse a sí mismo. En ese momento, Juan se dio cuenta de que su verdadero desafío no solo sería llevar a cabo su idea, sino también enfrentarse a su propio miedo al rechazo. Si quería ser el líder que su visión requería, debía hallar el equilibrio entre la vulnerabilidad y la determinación. Sin embargo, en el eco de sus pensamientos, una revelación inquietante lo sacudió: ¿y si todo lo que había construido era un castillo de naipes que se caería en un instante? Las preguntas lo atormentaban mientras caminaba a casa aquella noche, con una batalla interna que prometía intensificarse. La próxima reunión no sería solo un encuentro para discutir ideas, sería su verdadero campo de pruebas. ¿Sería capaz de traducir su compromiso en resultados tangibles, o el miedo lo arrastraría de vuelta a la sombra de la duda? La mañana de la siguiente reunión llegó con un aire de expectativa y tensión. Juan despertó antes del alba, su mente bullía con pensamientos y planes. Sabía que esta vez necesitaba demostrar que no solo eran palabras, sino acciones concretas las que llevarían a su comunidad a un cambio significativo. Había pasado semanas trabajando en su propuesta, pero ahora entendía que su misión iba más allá de rescatar a Luz, se trataba de rescatar su propia identidad como líder. Al llegar al salón, sintió el peso de cada mirada fija en él. Era un mar de expresiones mixtas, con algunos rostros ávidos de cambio y otros llenos de escepticismo. Sin embargo, esta vez iba a ser distinto. No iba solo a presentar un proyecto, iba a invitar a cada uno de ellos a ser parte de ese cambio. La única manera de salvar a Luz, comenzó, es uniendo nuestras fuerzas. Pero no se trata solo de rescatarla, sino de transformar cómo cuidamos a todos nuestros animales. Notó que algunos se acercaban, desgastados y desinteresados, pero con una pizca de esperanza empezando a florecer. A medida que expuso su plan, en el que compartía métodos sostenibles que promulgaran el bienestar animal y la rentabilidad económica, observó sus reacciones. Un par de manos levantadas surgieron, esta vez no solo para cuestionar, sino para aportar ideas. Cada intervención lo llenaba de fuerza. No se trataba de defender una idea, sino de construir una narrativa colectiva. Reflexionando sobre el impacto de sus palabras, recordó el consejo del veterinario, sobre cómo un líder verdadero no solo guía, sino que también escucha. En un momento clave, una voz familiar emergió de la multitud: era Laura. Esto podría funcionar si todos aportamos. Pero, Juan, necesitamos una estructura y compromiso a largo plazo. Sintió como si un peso inmenso se levantara de sus hombros, en su interior, una chispa de validación lo iluminó.
Estamos aquí para crear ese compromiso. Propongo que formemos un grupo enfocado en implementar esta propuesta y dar seguimiento a cada aspecto. La energía de la sala cambió. Los murmullos, antes escépticos, comenzaron a transformarse en palabras de aliento. Había algo en el aire que sugería que, quizás, estaban listos para asumir juntos este desafío. Aquel día, Juan se dio cuenta de que había bregado en soledad una carga que ahora podía compartir. Con un grupo formado y un proyecto en marcha, los próximos días se sintieron como un renacer. Juntos desarrollaron un plan de acción que no solo cuidaba de Luz, sino que también fortalecía la agricultura sostenible en su región. Los encuentros se llenaron de risas, camaradería y un sentimiento renovado de comunidad. La indiferencia que había sentido anteriormente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un sentido de pertenencia. El día que finalmente lograron liberar a Luz fue el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La imagen de su vaca corriendo libremente en el campo resonaba como un símbolo de triunfo, no solo para Juan, sino para todos. Habían superado un desafío colectivo, y ese día no solo celebraron a Luz, sino su capacidad para unir fuerzas y transformar su mundo. Cuando el sol se puso, Juan reflexionó sobre el viaje, había dejado de lado sus dudas y había abrazado su papel como líder. Aquel momento no solo lo había marcado a él, sino que también había cambiado a su comunidad. Sentía un orgullo profundo por la conexión renovada con sus vecinos y la confianza que había forjado en sí mismo. La vida de Juan se definió por el crecimiento interno que había experimentado. Aprendió que la valentía radica en ser vulnerable y que la verdadera fuerza no viene solo de uno mismo, sino del amor y apoyo de quienes te rodean. Mientras se alejaba del corral, con Luz nuevamente a su lado, supo que había alcanzado un logro que iba más allá de un rescate, había encontrado su voz, su propósito y una nueva comunidad que estaba dispuesto a cuidar, así como él había aprendido a cuidar de los suyos. No esperen ni un segundo más para unir fuerzas y ser parte de algo grande. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspiran y transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conmovedora historia, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Cada acción cuenta,